Vamos al Evangelio de San Juan un instante y vamos a ver un detallecito antes de comenzar esta palabra bien importante. Mire, gloria a Dios. Hoy es el Día del Amigo. Gloria a Dios, Dios les bendiga mucho. Miren, gracias Señor. ¿Y quién es nuestro mejor amigo? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver. Vamos a abrir la Biblia del Evangelio de San Juan. Mire qué interesante. Vamos al capítulo 3, versículo 29. Gloria a Dios. Gracias Jesús. Capítulo 3, versículo 29. Dice la Biblia, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora, fíjense qué interesante aquí. Nosotros hemos visto, a través de las Escrituras, las distintas figuras que aquí se mencionan. Por ejemplo, cuando habla del novio o habla del esposo, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí también esta versión menciona al amigo del esposo, ¿verdad? Al amigo del esposo. Ahora lo interesante es que si Cristo es nuestro mejor amigo, nosotros vendríamos a ser el amigo del esposo. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a Torres Amat. Miren lo que dice esta versión y es bien interesante lo que dice. Miren, tomemos en cuenta lo que dice. El esposo es aquel que tiene la esposa, mas el amigo del esposo, ahí estaríamos nosotros, ¿no? El amigo del esposo está para asistirle y atender a lo que dispone. ¿Cómo? Asistirle y atender a lo que dispone. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Asistirle y atender a lo que dispone. ¿Qué vendría a ser atender a lo que dispone? Es lo más cercano a obedecerle, ¿o no? Gloria a Dios. Amén. Si él dispone algo, estamos para asistirle y estamos para obedecerle, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante lo que dice el versículo 30. Conviene que él crezca y que yo mengüe. ¿Cómo crece el novio? ¿Y cómo ¿no? el amigo del novio mengua? En los corazones, creciendo en la vida, dándole lugar al novio, al esposo, ¿verdad? En nuestra vida para que él siga creciendo y nosotros menguemos. Entonces yo meditaba en este día, ¿no? En el Día del Amigo, qué bendición grande, porque realmente todos proclamamos que Cristo es nuestro mejor amigo, y de hecho lo es, ¿verdad? Ahora lo interesante es que Él está dispuesto a ser nuestro mejor amigo, Él nos ama con un amor eterno, el tema es que nosotros alcancemos la categoría de amigo, porque esto es un amor recíproco, ¿amén? Entonces, fíjense que aquí esta versión habla de que el amigo está para asistirle y atender a lo que dispone. Entonces nosotros tenemos que involucrarnos, ¿no? En esa estatura, asistirle, estar atento a sus cosas, atento a su voz, a su dirección. En otras palabras, a obedecerle. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. ¿Somos amigos o no somos amigos? Gloria. Amén. Mire qué interesante. Es una buena pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros. ¿Seremos realmente nosotros amigos? ¿Estaremos dispuestos a obedecerle? ¿Pero estaremos dispuestos? Sí, yo estoy dispuesto. Gloria a Dios. Entonces vas a tener un amigo incondicional. Acompáñeme a Mateo 25:1. Mire lo que dice aquí. Gloria a Dios. Veamos justamente basándonos en este versículo que vimos del novio, la novia, ¿no? Gloria a Dios, el amigo. Veamos cómo esta figura se amplía, podríamos decir, ¿no? Veamos cómo esta figura se amplía y se amplía el mensaje también. Mire, vamos a Mateo capítulo 25, ¿le dije? Sí, 25:1, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Veamos esta parábola. El Señor habló en parábolas, ¿verdad? Aquí utilizó la parábola de las 10 vírgenes. Dices, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas
Ya tardándose luego el esposo, empezaron a cabecear. Cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque aquí vemos, cada vez que nosotros nos acercamos a esta parábola, ¿no? Nosotros alcanzamos entendimiento de ella y comprendemos lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir. ¿Qué nos quiere decir a través de esta parábola? ¿No? Comparándonos o poniendo el ejemplo de estas 10 vírgenes. 5 de ellas sensatas y 5 insensatas. 5 que se prepararon, 5 que tenían aceite, el aceite símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaban apercibidas. Y las otras 5, bueno, las otras 5 no tuvieron lo suficiente, ¿verdad? Entonces podemos ver, de alguna manera, como en esta parábola vemos creyentes, podemos tomarlo así, creyentes que se quedan y creyentes que celebran las bodas del Cordero. La iglesia será tomada y celebrará la boda del Cordero. Entonces podemos decir creyentes que serán arrebatados y creyentes que no serán arrebatados. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, de esta manera vemos esta parábola y no nos equivocamos. Pero lo interesante de esto es que el Espíritu Santo, a medida que lo buscamos, a medida que se va manifestando en nuestra vida, a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Él, nos empieza a ampliar la palabra. Y esto es bien interesante, porque fíjense, a medida que nosotros caminamos como creyentes en Cristo Jesús, estamos frente a la palabra, y la palabra debe irsenos revelando, y lo hará poco a poco. Es como que se te empiezan a abrir las escrituras, porque vas vos avanzando. Fíjese que de repente nosotros podemos comenzar siendo oyentes, y buenos oyentes. Hay creyentes olvidadizos, hay oyentes olvidadizos y oyentes que retienen lo que oye. Luego nos transformamos en creyentes, pero el Señor no desea que seamos solamente oyentes o creyentes, sino que avancemos un poquito más, que nos transformemos en discípulos, ¿verdad? Ya el discípulo avanzó un poquito más y el amigo mucho más también. Entonces vemos que de alguna manera la palabra nos va llevando y nos muestra que hay un camino de gloria en gloria, de aumento, de progreso, de evolución, de crecimiento, a medida que nosotros vamos recorriendo el camino del Señor. Entonces, nosotros hoy comenzamos con Cristo, aceptamos a Cristo, empezamos un tránsito sobre esta tierra distinto al que llevábamos antes. Salimos del reino de las tinieblas y nos ponen en el reino de la luz. Y empezamos un camino nuevo. ¿Cuánto están entendiendo esto? En ese camino no podemos estancarnos y quedarnos. En ese camino tenemos que crecer. Y qué interesante es que nosotros podamos, cada uno de nosotros, de alguna manera autoexaminarnos. Y fíjense que la Biblia nos dice, creo que esto lo compartió la pastora hace muy poquito en una de nuestras reuniones, donde ella decía lo que la palabra declara, ¿no? Que nosotros mismos tenemos que ver si estamos en la fe. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros debemos observarnos a nosotros mismos y ir haciendo un tipo de balance de cómo va nuestra vida espiritual. Si vamos para adelante o vamos para atrás. Porque a veces podemos ir para atrás. A veces podemos retroceder en el camino del Señor. Lo importante es que el Señor desea que nosotros vayamos avanzando, vayamos de gloria en gloria, de aumento en aumento. El libro de Proverbios dice que el camino del justo, nuestro camino, es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces, a las claras, la misma palabra nos dice, nos hace entender que el Señor desea que nosotros crezcamos, ¿verdad? El diablo te va a decir: te estancaste, vos no entendés nada. No se trata de eso, todo tiene su tiempo. Todo se trata, mire, hay un tipo de maduración en nuestros corazones cuando la palabra llega,
cuando la unción nos alcanza, a medida que vamos caminando, nos vamos desarrollando como creyentes. Algunos no avanzan a paso agigantado y después a paso agigantado también retroceden, ¿verdad? Otros van al tranquito, más lento, pero van avanzando, ¿verdad? Y eso es lo importante. Nosotros no tenemos que ser corredores de Fórmula 1, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir avanzando y progresando cada día. Y de alguna manera, examinándonos a nosotros mismos, debemos de alegrarnos cuando vemos que estamos mejor que ayer. ¿No están entendiendo esto? Los pasos que vamos ganando en el Señor, los progresos que vamos teniendo, debemos cuidarlos mucho. ¿Cuándo entienden esto? Cuesta mucho lograr avances en el Señor, ¿no? No pensar de que la cosa es así de fácil. Hay que esforzarse, hay que ser valiente, tiene que haber búsqueda, tiene que haber obediencia, pero vamos alcanzando. Y a medida que vamos alcanzando, debemos ir abrazando y protegiendo todo aquello que logramos. ¿Cuántos están entendiendo esto? En base a estas ideas que estamos compartiendo, mire, aquí nos habla de 10 vírgenes, nos habla de insensatas y de sensatas. Ahora, lo interesante es que yo quisiera que nos fuéramos a Génesis 24, donde también nos habla de un padre, nos habla de la búsqueda de una novia, de un hijo, ¿no? Vemos otra figura. Mire, en Génesis 24, Abraham busca esposa para Isaac. ¿Cuántos conocen esta historia? Mire, vamos a recorrerla un poquitito, gloria a Dios. Y veamos algo interesante aquí. Yo quisiera que pudiéramos ver en el primer libro de la Biblia. ¿No podríamos cuidar un poquito, tener chiquitín, un cachito, así no hacemos tanto ruido y no compartir y no nos distraemos en la palabra? Mire, fíjense, Génesis 24, mire. Abraham busca esposa para Isaac. Prestemos especial atención a las figuras que nos reflejan esta palabra. ¿Amén? Dice que Abraham era viejo, bien avanzado en años, el Señor había bendecido a Abraham en todo, y le dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Fíjese qué interesante es quién escoge. Podríamos decir que escoge a un criado maduro, ¿verdad? De confianza, ¿no? De su confianza, a tal punto que llevaba adelante toda la cosa y gobernaba todo allí. Dice que le dijo a Abraham ese criado, gloria a Dios, el que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí en esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia de esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá a la mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Entonces el criado, versículo 9, puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró por este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, puesto en camino, llegó a la Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Mire qué interesante esto, gloria a Dios. Versículo 11, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. Esta historia relata ese siervo que lo envían a buscar una novia para el hijo del amo, amén, de Abraham. Entonces nosotros vemos aquí por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nosotros podemos tomar la Biblia y leerla literalmente, ¿verdad? Entonces aquí está el relato de Abraham, un personaje, ¿no? Personaje que fue real sobre esta tierra, caminó sobre esta tierra, y vemos cómo justamente lo que pasó con este hombre es que envió a un criado y llevó adelante el pedido que se le hizo. Ahora mire qué interesante esto. Este criado, cuando recibe la comisión, ¿qué hace? Cuando recibe la comisión,
¿Cuántos camellos toma? 10 camellos. ¿Cuántas vírgenes tenía la parábola? 10, gloria a Dios. ¿Qué función cumplían los camellos? Vamos de vuelta, vamos, mire. Versículo 10. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. ¿De quién eran los camellos? ¿De él? No, eran del Señor. Dice, ¿y qué más? Y se fue, y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, puesto en camino, llegó a la Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que era justamente un pariente de Abraham. Entonces, fíjense que lo que nos muestra esta historia, ¿verdad?, es que Abraham es figura del Padre, ¿verdad? Figura del Padre. Isaac, su hijo, es figura de nuestro Señor Jesucristo. Aquella mujer, esa doncella que iban a buscar, esa novia, ¿figura de quién es? De la iglesia, gloria a Dios. El criado, figura del Espíritu. ¿Y los camellos? Son los ministros. Ahora, en base a esto, porque la Biblia se explica con la Biblia. La Biblia se explica en lo literal con la misma Biblia, y la guía del Espíritu Santo nos llevará a recorrer la Biblia y nos explicará la Biblia con la Biblia. Mire, entonces dice que hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad. Pero lo interesante es que estos camellos, o sea, los ministros, ¿amén? Los ministros, porque volvamos a repasar el concepto. Estamos trayendo de estos personajes a nuestros días lo que en figura significa para nosotros. Abraham, figura del Padre. Isaac, figura del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Rebeca, que fue finalmente la escogida, es figura de la iglesia. Porque luego llegaron a ese pozo y había algunas señales que la mujer tenía que dar porque se las había pedido el ministro o se las había pedido el Espíritu Santo, perdón. Y claro, cuando las empieza a cumplir, se empieza a darse cuenta que esta era la mujer escogida. Entonces, lo interesante de esto es que Abraham el padre, Isaac el hijo, Rebeca, la que finalmente fue escogida, y la que accedió a volver, ¿no?, a la casa, gloria a Dios, en búsqueda de su amado, a prepararse y demás, vemos cómo nos quedan los camellos que traían regalos. Y esos camellos son los ministros del Señor, pero que tienen regalos. Esto es bien interesante. ¿Para quién eran los regalos? Para la mujer, para Rebeca, ¿amén? Para la iglesia. Esto es bien interesante, amén. Esto es muy, pero muy interesante. Porque, fíjense, estos camellos estaban preparándolo todo, cargaron esos regalos durante todo ese viaje para que cuando la mujer sea la escogida, la elegida, puedan volcarlo sobre ella. Y dentro de esos regalos había adornos. Adornos. Fíjense, volquemos esto a lo natural. Cuando uno tiene una casa, ¿usted qué hace? ¿Primero la adorna y después la pinta y la barre? ¿O primero la barre, la limpia, la perfuma y después le pone el adorno? ¿Verdad que es así, no? Entonces, bueno, esto es exactamente igual. O sea, lo que los camellos tienen para Rebeca son adornos. Adornos que finalmente iban a recibir para su encuentro con Isaac. Esto es lo que pasa aquí con la iglesia. ¿Lo están entendiendo? Esto es lo que pasa aquí con la iglesia. Entonces, vemos claramente que la función del Padre fue enviar a su Hijo aquí a esta tierra y hoy está con Él y está esperando a su amada. Entonces, envía al Espíritu Santo sobre esta tierra. Ese Espíritu Santo capacita a esos camellos, los prepara, porque si querían poner adornos y regalos sobre los camellos, se les caía al suelo porque tienen las ovejas. O sea, tenían esas 2 jorobas, imagínense qué hace usted, ¿cómo hace para apoyar al buey? No se puede, hay que preparar esos camellos para que puedan contener esos regalos. Yo no sé cómo será la cosa, ¿no? Me imagino que una especie de montura le pondría, no sé, qué sé yo, una plataforma, algo llevaría eso, pero tiene que contener esos regalos. Entonces, una vez que estaban preparados esos ministros, dijeron, bueno, ahora vamos a buscar a la amada, vamos a buscar a la novia. Tiene que haber señales, es un remanente, no es cualquiera.
es un remanente porque va a haber muchas doncellas así que van a buscar agua al pozo. Pero hay una, esa es la escogida. Y esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque fíjense que nosotros vemos en la parábola de las vírgenes, que es las que mencionamos primeramente, vemos que había, podríamos decir que eran 10 también, como los camellos, pero los podíamos dividir en 2 grupos, 5 y 5. 5 sensatas y 5 insensatas. Ahora, fíjense, qué tremendo, porque si traemos esto a nuestros días también, de la misma manera que hicimos con Génesis 24, ¿cuántos son los ministerios que dejaron establecidos, que dejó nuestro Señor establecidos sobre esta tierra para preparar, para adornar a la iglesia? 5, gloria a Dios. 5 ministerios. Los enumeramos: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ahora fíjense que, ¿qué nos está diciendo? ¿De qué habla la parábola de las 10 vírgenes? De la venida del Señor. Porque como broche de oro de esa parábola, el cierre de esa parábola, habla de que el Señor vendrá de repente, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Como ladrón en la noche, nadie sabe, pero Él viene. Por eso que hay que estar preparado, y eso es lo que insta y llama la parábola de las vírgenes. Pero vemos que hay 5 ministerios sensatos y 5 ministerios insensatos. Ahora, ¿por qué eran insensatos? Eran insensatos porque no se prepararon como se tenían que preparar. No tenían el aceite, símbolo de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese aceite, ese mover del Espíritu Santo en cada uno de ellos, los iba a hacer, ¿no?, aptos para cuando venga el novio poder estar apercibidos y preparados. Entonces, mire, vamos a avanzar un poquitito. Volvamos un instante, a ver, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mateo 25, mire, vamos a sacarle un poquito más el jugo a esto. Gloria. Mateo 25, vayamos al versículo 6, gloria a Dios. A la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Gloria a Dios. El versículo 9 dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, gloria a Dios, ¿qué pasó? Mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué pasó? Se cerró la puerta, gloria a Dios. Después vinieron también las otras, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y mire la respuesta. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Gloria a Dios. Mateo 7. Mira, Mateo 7, 22. Mira qué interesante. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día. Cuando la Biblia habla de aquel día, está hablando de su venida, ¿verdad? Es un día especial. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Porque eran camellos. Amén. ¿Dónde están entendiendo esto? O sea, eran vírgenes que fueron a buscar aceite, conocían dónde estaba, dónde se vendía aceite, volvieron con aceite, ¿verdad? O sea, sabían dónde estaba, dónde tenían que buscar, qué es lo que tenían que hacer. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Entonces fíjense que nosotros vemos Mateo 24, Génesis 24, Mateo 25, distintos libros, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero un solo mensaje. Fíjense que esto es maravilloso, porque el Espíritu Santo nos llevará a través de las Escrituras, ¿a dónde? Algunos piensan que el Espíritu Santo lo va a llevar a tener la cima acá en la tierra, a tener,
millones de millones, ¿amén? A lograr muchos éxitos sobre esta tierra. Y de hecho el Señor quiere que nosotros tengamos éxito en lo que emprendamos, pero también que comprendamos a lo que realmente hay que llamarle éxito. ¿Amén? Entonces, lo interesante es que el Espíritu Santo nos va a conducir, ¿a dónde? A las bodas. El Espíritu Santo va a trabajar con Rebeca, va a trabajar con la mujer, va a trabajar con la iglesia, de tal manera que esté preparada para las bodas. Si nosotros hacemos una línea de tiempo, conforme nos va mostrando las Escrituras, vemos que estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, en un abrir y cerrar de ojos, nadie sabe la hora ni el día, llega el Señor. Viene por su amada, por su novia, que es figura de la iglesia. Amén. Estamos hablando de la iglesia, viene por la iglesia, la arrebata y ¿qué hace? A las bodas del Cordero. Entonces viene a buscar una iglesia para casarse con ella. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces la iglesia debe estar preparada y adornada. Cuando el Señor venga, y nadie sabe, eso es interesante, nadie sabe cuándo viene, para no encontrar a la novia, ¿no?, en pantufla, con los ruleros y toda descangallada, no, sino que justamente tiene que estar preparada y adornada. ¿Cuánto entienden esto? Entonces esto es muy importante. Fíjese cuando se prepara en lo natural un casamiento, una novia, ¿qué hace la novia? ¿Se puede olvidar de ir a la peluquería? No se puede olvidar de la peluquería. Amén. Puede olvidarse cualquier cosa menos de la peluquería. Tiene que estar peinada, tiene que estar adornada, ¿verdad? Entonces su vestido, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese qué interesante esto. Es lo que nos está hablando el Espíritu Santo a nosotros. Que debemos estar preparados. O sea, tenemos que tener aceite. Los camellos deben tener regalos y deben poder contenerlos esos regalos. Entonces quiere decir que no es un camello que lo vamos a buscar por cualquier lado, venga camello, me tiene que llevar. No, o sea, es un camello que hay que agarrarlo y hay que adiestrarlo. Si usted haga la prueba, vaya a buscar un camello y quiere poner algo encima, ¿eh? ¿Cómo responde el camello? Primero hay que prepararlo. Primero hay que prepararlo. Entonces, así como de repente hay que adiestrar al camello, hay que adornar y preparar a la novia. Entonces el Señor toma, ¿no?, toma esos ministros y los empieza a preparar. Los empieza a preparar. Entonces fíjense qué tremendo, porque los empieza a preparar, ¿pero para qué? Los empieza a preparar para que estén capacitados y dispuestos ya, aptos para llevar esos regalos sobre sus lomos. ¿Para quién? Para su iglesia, para su amada. Entonces, hermano, esto es bien maravilloso, porque ¿qué nos dice el Espíritu Santo a través de esto? ¿Qué nos dice el criado de Abraham? ¿Qué nos está diciendo a través de estas Escrituras? Es muy importante. Es muy importante nuestra disposición, la disposición de nuestro corazón. Mire, yo creo con todo mi corazón que cuando uno no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, obviamente anda sin rumbo y desganado y medio depre y que no sabe qué va a hacer de su vida y qué sé yo, vamos a ver, y todo es un experimento. Pero en Cristo la vida no es un experimento. Nosotros tenemos que saber, mire, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que viene por nosotros. Entonces, nuestra función no es decir, y bueno, cuando venga que venga. No, cuando venga que venga, no. Cuando venga nosotros tenemos que estar preparados. ¿Amén? Y con leer la Biblia no basta. Tenemos que estar preparados y adornados. ¿Verdad? Entonces, esa es la función que tienen los ministros, los camellos, que vienen con regalos para nosotros. Pero esos regalos hay que recibirlos. ¿Cómo están entendiendo esto? Lo interesante es que aquí, gloria a Dios, vamos un instante a Mateo, a Génesis de vuelta, a ver, mire. Vamos a revisar un poquito esto de los regalos, que me interesó, gloria a Dios, mire. Gloria. El criado tomó 10 camellos, versículo 10, se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y caminó hasta la zona de la Mesopotamia, etcétera, etcétera. Entonces, eran regalos escogidos, regalos del Señor, ¿no es cierto? Regalos del Señor. Ahora, fíjense qué tremendo, porque
esos regalos que llevan los camellos fueron escogidos. ¿Amén? Toda clase de regalos, varios regalos, especialmente apartados y preparados. ¿Para quién? Para Rebeca, para la escogida, para la elegida. Entonces, obviamente que esta Rebeca, cuando recibe esos regalos, ella los acepta y los acepta con gozo. Se pone contenta porque se lo dan. ¿Cuánto están entendiendo? Ahora, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque esos regalos eran del Señor. Habían sido escogidos, ¿no?, por el siervo, por el Espíritu Santo. Figura del Espíritu Santo, dijimos que era Eleazar, era su nombre. Entonces, figura del Espíritu Santo, tenía que elegir los regalos y luego ponerlos sobre los camellos. Entonces, el Espíritu Santo será el que tome esos regalos y nos va a trasladar a través de los camellos esos regalos. Ahora, para que esos regalos sean bien recibidos, nuestra cabeza tiene que cambiar. ¿Cuándo entienden esto? Mire, yo no sé si usted vio de repente, a lo mejor en la revista lo tuvo que haber visto, o en alguna película, qué sé yo, no sé, la boda de unos hippies, por ejemplo. Usted va a ver que la vestimenta de la novia no es demasiado tradicional. Es un vestido blanco, sí, pero tiene, ¿no?, una cierta inclinación para la onda de los 60, ¿no es cierto?, la onda hippie. O de repente la boda de una dark. ¿Amén? Entonces, ¿cómo será eso? ¿Qué onda tendrá? ¿No es cierto? O la boda de repente, o sea, distintas culturas, distintos pensamientos, distintas costumbres, distintas corrientes, todas van a ir adoptando algo. Lo interesante es que una hippie se va a casar con un hippie. ¿Amén? O sea, ¿cómo se llama el novio de la Dark? Exactamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, claro, va a buscar a alguien que tenga coincidencia con ella, ¿o no? Ahora resulta que nuestro Señor no tiene nada de la cultura de esta tierra, porque no es de esta tierra. Entonces, al no tener nada de la cultura de esta tierra, ¿qué tiene que hacer la amada? Tiene que empezar a descubrirlo, tiene que empezar a conocerlo, para finalmente enamorarse. ¿Verdad que funciona así la cosa? Si no, un casamiento sin amor mucho no va a durar. Entonces, lo interesante de esto es que al empezar a descubrirlo se empieza a enamorar. Pero ella es hippie y el Señor no. ¿Y cómo hace para enamorarse? Tiene que ir descubriendo las virtudes del Señor. ¿Cuánto están entendiendo esto? Entonces, al ir descubriendo las virtudes del Señor, ¿quién cambia? ¿El Señor o la hippie? La hippie, gloria al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, nosotros vamos como iglesia, vamos descubriendo las cualidades del Señor y vamos a empezar a cambiar. Por eso que cuando un creyente se convierte y empieza a adoptar otras costumbres, otro léxico, otra forma de pensar, si el creyente sigue siendo el mismo, va a terminar siendo una de las vírgenes insensatas. ¿Amén? En base a esa figura estoy haciendo referencia a que de repente va a llegar el momento y no va a estar preparado. ¿Y no va a estar preparado por qué? Porque es una candidata a ser novia que no está demasiado pendiente de agradar a su amado cuando venga. O sea, jamás se puso a pensar, ¿qué le gustará a mi Señor? Yo le alabo al Señor porque yo siempre fui adepto al chamamé y a mí me gusta el chamamé y yo le alabo dando zapucay. Pero nunca se preguntó si al Señor le gustan los zapucay. No sé si me explico. Igual porque no te gusta el chamamé. No, se trata de una cuestión de gustos. Pero hay que razonar también. A mí me gusta el heavy metal. Bueno, bárbaro, pero ¿le gustará al Señor? Pero eso es discriminación, eso... No. Y a mí me gusta la cumbia. Entonces yo la alabo con cumbia. ¿Y le gustará la cumbia? ¿Y pero qué le gusta al Señor? La Biblia no dice que es exactamente cuál es el ritmo que le gusta al Señor. Sí que lo dice.
hay que saber leerlo. Y ahí está la cosa. Fíjense cuando el evangelista iba caminando y fue trasladado. Y apareció allí donde había el carro de un etíope. ¿Recuerdan la historia? Dice que había un etíope leyendo el libro de Isaías. Y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? Entonces, ¿cuál fue la respuesta que obtuvo? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces ahí empezó a caminar con el evangelista, le empezó a explicar y terminó bautizándose y fue una bendición grande. Pero mire qué interesante, porque el que estaba leyendo no es que no entendía nada, o sea, él podía leer y alcanzar entendimiento de lo que literalmente decía la Biblia, o el libro de Isaías en este caso. ¿Verdad? Nosotros también, nosotros tomamos desde el Génesis al Apocalipsis y literalmente vamos leyendo y vamos más o menos entendiendo, gloria a Dios. Ahora, pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida y nosotros le damos lugar, ¿por qué? ¿Qué leíamos hace un instante? Es necesario que Él crezca y yo mengüe, ¿verdad? Entonces, para que Él crezca y yo mengüe, yo me tengo que rendir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que me vaya explicando, me vaya dando luz, entendimiento. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a compartir la palabra? ¿Por qué le pedimos al Señor que nos envíe un espíritu de revelación? ¿Ven? No es que le estamos pidiendo acá al fantasma Gasparín que venga acá y estoy tocando y caminando. No, hermano, se le estamos diciendo, Señor, yo quiero entenderte. Yo quiero que la palabra, tu palabra, llegue a mi corazón y se me revele la palabra. Porque si no se revela la palabra, es letra nada más. Entonces, hay algunos que se conforman con la letra y dicen, bueno, la letra dice esto, yo me sujeto a la letra. Pero qué tremendo, eso le pasaba a los judíos. Tenían la ley de Moisés, pero tenían un velo también. Entonces el Espíritu Santo viene a quitar ese velo, ¿verdad? Y a que descubramos la palabra. Por eso que podemos ver, por ejemplo, en Mateo 24, que usted me ve cara de camello a mí. Medio jorobado ando, pero no es para tanto. ¿Amén? Pero, ¿qué tienen los camellos en la joroba? ¿Y el agua figura de qué? De la palabra. Entonces es interesante. A los camellos le podés sacar los regalos, le podés sacar la carga, le podés sacar, ¿no? ¿no? Todo lo que lleve. Pero jamás le podés sacar. La palabra la va consumiendo a medida que camina. Y es una reserva que tiene, porque a veces tiene que saber caminar por los desiertos. Entonces, son figuras en donde la Biblia nos da a entender muchas cosas. Una persona que se niega a poder dejar que el Espíritu Santo le revele su palabra a través de estas figuras, tipos, ¿no? De repente vamos a encontrar en la Biblia parábolas, ¿verdad?, que nos están dando un mensaje, alegorías. Si nosotros nos cerramos a no recibir de parte del Espíritu Santo la revelación de su palabra, nos vamos a quedar en un nivel, y ese nivel no nos va a permitir avanzar. Ahora, si hay una disposición de nuestro corazón, decirle, Señor, yo quiero entenderte, quiero conocerte, entonces la palabra poco a poco se va a ir abriendo. ¿Amén? Una hermana me decía hace un tiempo, yo no entiendo nada de lo que decís. Bueno, gloria al Señor, no te hagas problema. ¿Y cómo no me voy a hacer problema si no te entiendo nada? Bueno, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué me decís que no entendés nada? Porque no te entiendo. Gloria a Dios. Bueno, ahora, ¿por qué te cerrás diciendo no te entiendo? ¿No está el Espíritu Santo en medio nuestro? ¿No está el Señor en medio nuestro? Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estaría. ¿Él no está en medio nuestro? Sí. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que quiera recibir sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar. Entonces, ¿por qué no le pedís al Señor que te haga entender lo que yo te estoy diciendo? Y vas a empezar a descubrir. Y no solamente eso, sino que va a poner palabras en tu boca. Porque esta hermana se ponía mal, porque de repente Dios le daba la oportunidad de hablar de su palabra y no le salía nada. No le salía nada. Entonces iba a la casa y leía y releía y trataba de memorizar y no había caso, cuando ella no podía, gloria a Dios. Pero a partir de ese momento empezó a experimentar algo, después de esa charla que tuvimos, que recordaba la palabra.
no sé, salía, es como una boya que sale en el mar, ¿no? Salía esa palabra a flote. Y eso, ¿y esto? El domingo no predicaron esto. Entonces, ¿cuándo? Claro, esto yo lo escuché. Qué tremendo. Y se empezó a asombrar de cómo la palabra salía como de un depósito de su corazón. Esto es bien interesante, hermano. Entonces, lo mismo pasa con todos nosotros. Con todos nosotros. Lo que pasa es que nosotros pasamos una temporada donde tampoco entendemos nada, pero creemos entender. ¿Amén? Y no le decimos nada a nadie porque creemos entender. Después nos damos cuenta que no entendimos nada. Y bueno, poco a poco el Espíritu Santo se va revelando en nuestra vida y nos va ampliando. Por eso lo importante es que Él crezca y nosotros menguemos. Que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y que estemos felices de que Él nos revele. No hace falta que vos y yo seamos los sabiondos y nos demos cuenta de todo. No, de ninguna manera. Es más, podemos encontrarnos con otros hermanos en Cristo que a lo mejor de repente no ven nada de esto en la Biblia. Y de seguro nos vamos a encontrar. Camello. Pito, pastor está re loco, ¿no? O sea, claro, no van a ver nada de esto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no lo van a ver? ¿Será que el Señor no se los quiere mostrar? El Señor a todos nos quiere hablar. No es que le quiere hablar a uno sí y al otro no. Pero lo interesante es no cerrarnos en conceptos humanos, porque la Biblia no la escribió un ser humano. El ser humano tomó la pluma nada más, pero fue el Espíritu Santo el que la inspiró, el que le dio la letra al hombre para escribirla. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Me imagino Moisés escribiendo esto. El criado tomó 10 camellos cogidos. Gloria al Señor. ¿Y dónde estaba Moisés cuando escribió esto? Estaba en otra cosa. Estaba viviendo otra experiencia en el Señor. Estaba guiando a su pueblo. Estaba en otra cosa. Sin embargo, fíjense cómo estas historias que quedaron registradas allí fueron inspiradas por el Espíritu Santo, para que esta misma palabra cumpla una función en el futuro. Porque por esta palabra de Moisés, nosotros somos bendecidos hoy, pero muchas generaciones ya fueron bendecidas por esa misma palabra. Y esa palabra trajo un cierto entendimiento conforme al tiempo de Dios, a la época en que fueron soltadas y a quienes lo recibió, la disposición que tuvo o no en su corazón. Entonces, si hay una disposición en nuestro corazón, fíjese, la Biblia, hermano, nosotros tomamos la Biblia y si se nos revela en el corazón, pero en lo más profundo de nuestro corazón, que Cristo viene, eso se va a empezar a abrir en las Escrituras. Ustedes saben que, yo recuerdo, gloria a Dios, en el año 2005, el Señor empezó a enderezar mis pasos conforme a donde Él me quería llevar. Y me dijo, te quiero con otro mensaje y con otra identidad. Y eso me causó un conflicto a mí, ¿no? Una cosa que tardé 2 años en entenderlo. Hasta el 2007 yo no lo entendí del todo, pero poco a poco iba alcanzando entendimiento. Entonces comenzó el año 2007 y claro, en realidad yo había entendido de que venían cambios para nuestra vida, venía el cumplimiento de una palabra, se abrían otras oportunidades, se abría otro tiempo, gloria al Señor. Pero el mensaje no lo tuve demasiado claro hasta el momento que el Señor me habló de la novia. Algo que para mí, gloria al Señor, no se había revelado en mi corazón. Entonces, una de las preguntas que yo le hice al Señor, cuando se me revela esto de la novia, como la iglesia, como la amada, la verdad que, digo, Señor, pero yo tengo que hablarle de esto a la iglesia. Y le tengo que decir, iglesia, prepárate, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo, prepárate como novia porque viene el amado, para celebrar las bodas del Cordero. Ya está todo el mensaje. Y digo, Señor, pero ¿cómo hago para trasladar esto? ¿Cuántas veces se lo voy a decir a los hermanos? 1, 2, 3, 7 veces 7, bueno, no sé, pero siempre lo mismo voy a decir, gloria a Dios. Porque yo no estaba entendiendo a dónde me estaba llevando el Señor. Entonces, a medida que
que esto se reveló en mi corazón, la novia, la iglesia, la amada, empezó a abrirse las escrituras. Y empecé a ver cosas que antes yo no veía. ¿Cuántos están entendiendo esto? Si yo antes escuchaba a uno que estaba hablando de los camellos, o apagaba la radio, o sea, ¿comprenden esto? O sea, bueno, camello, ¿pero qué tiene que ver los camellos? Claro, y obviamente si está en el desierto, todos andaban en camello, es como, ¿no? Es como un coche hoy, ¿verdad? O una carreta en el lejano oeste, pero digamos que no era nada. Sin embargo, hay algo. ¿Por qué 10? En la Biblia no hay nada que sea por casualidad, nada. ¿Por qué 5 y 5? No podían ser 7 y... No, 5 y 5. 5 sensatas, 5 insensatas. 5 ministerios dados por el Señor. Pero fíjense que a medida que vamos caminando en este peregrinaje en la tierra, vemos también como hay 5 ministerios que el enemigo prepara. Los 5 ministerios que estableció el Señor tienen su falsificación. Lo interesante es lo que la Biblia dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces quiere decir que, ¿de dónde salen los truchos, los falsos? De nosotros. Es tremendo. ¿De quiénes eran estas vírgenes? Estaban todas juntas. Y de ahí salieron. Entonces fíjense cómo se va, ¿no? La palabra se va abriendo, se va ampliando. Esto es muy importante entenderlo. Pero lo fundamental de esto es qué nos quiere decir el Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Cuando yo vengo a la iglesia, vengo a escuchar un camello. Uy, pastor, te agarró ataque. No, o sea, claro, pero lo importante de esto, que lo que va a hablar el camello es lo que oyó del Padre, porque está interviniendo el Espíritu Santo. ¿Cuándo están entendiendo? Cuando Eleazar, el siervo, el Espíritu Santo, se encuentra con la candidata a ser escogida, le empieza a hablar de qué? Todo lo que le transmitió el Padre, y le empieza a hablar del Hijo. O sea, no es que se pusieron a hablar de bueyes perdidos, no, sino que él cumplió la función que tenía que cumplir. Entonces, el camello va a hacer lo mismo, pero no tenemos que olvidar que viene con regalos. Viene con regalos. Ahora, lo interesante de esto es que acá no dice que los camellos fueron y escogieron los regalos. ¿Amén? Sino que los regalos le pertenecían ¿a quién? Al Padre, a Abraham. ¿Y qué pasó? ¿Fueron los camellos a decir, me llevo esto? No, fue el criado, guiado por el Padre, el Espíritu Santo, le va poniendo sobre los lomos al camello los regalos que tiene que llevar. ¿Cuándo están entendiendo esto? Si en nuestro corazón, cuando nosotros vamos a la iglesia y vamos a escuchar al camello, no nos tenemos que olvidar que el camello tiene regalos, que los escogió el Espíritu Santo. Y nuestra disposición, ¿cuál tiene que ser? Señor, yo anhelo esos regalos también. Anhelo esos regalos. ¿Y el camello qué hace? ¿Levantará la pata al camello, buscará el regalo? No. El camello se arrodilla. ¿Vieron un camello alguna vez? En el zoológico, por lo menos alguno lo habrá visto. ¿No? El camello, no, el camello se arrodilla, ¿verdad? Entonces el que lo conduce, el que lo maestró, ahí busca el Espíritu Santo, saca esos regalos y empieza a impartir sobre todos nosotros. Y si nosotros empezamos a entender esto, hermano, la bendición de lo alto no se tarda, porque esos regalos nuestra mente a veces no los va a comprender. Esos regalos que vienen del cielo son escogidos por nuestro Señor con un propósito. Lo interesante es que la iglesia, a medida que vaya avanzando, se va a dar cuenta que necesita de esos regalos que a lo mejor antes no los tomó en cuenta. No los tomó en cuenta. Nunca te pasó que te hicieron un regalo y dijiste, ¿yo qué hago con esto? Bueno, mételo por allá. Y resulta que después fue útil. Después fue útil. Es muy útil. Gloria a Dios. Tenemos que entender esto. Me acuerdo cuando nos casamos, dentro de las cosas que nos regalaron un pelapapa. Dije, ¿cómo me vas a regalar un pelapapa? Pero bueno, gloria a Dios. Está bien, gracias, gloria al Señor. El pelapapa, imagínate que lo tiramos, ¿no? Porque yo he visto a mi mamá siempre pelar las papas con el cuchillo. ¿Viste? Entonces digo, ¿para qué quiero un pelapapa? Unas papas, gloria a Dios. Qué tremendo. Qué tremendo.
Porque fíjense que, ¿cuál es la característica del pelapapa? No desperdiciás. O con el pelapapa, el pela justito, gloria al Señor. Cuando las papas te sobran, ¿qué problema hay? ¿No? Si vos desperdiciás. Pero cuando están justas, porque hay que aprender a vivir en escasez y en abundancia. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque es como que me vino un déjà vu, ¿no es cierto? Y me acordé cuando mi papá un día en la cocina le decía a mi mamá, Dora, estás, pero tirando la mitad de la papa, Gloria. Se ve que en aquel momento no tenía, ¿no? Mi mamá nunca pudo usar el pelapapa. Entonces, que en aquel momento tiraba media papa a la basura, porque la pelaba con el cuchillo. Entonces yo empecé a atar cabos, ¿no? Y dije, ¿dónde está el pelapapa? Vamos a buscarlo, ese que nos regalaron, gloria a Dios. Dame el pelapapa. Y no dejamos de usarlo. ¿Amén? Es el día de hoy que lo seguimos usando. Entonces, fíjense que hay regalos que uno de repente, por ahí está, podría decirse que lo menospreciamos, pero terminan siendo útiles en su momento, cuando vamos alcanzando entendimiento. Esos son los regalos. Hay momentos que usted va a ir a la iglesia y se va a ir y decir, pero ¿qué le pasa al camello este? Mira la palabra que me trajo. Yo qué sé yo, gloria al Señor, ¿no? Porque ya entendió que es camello, bueno. Entonces, qué camello raro, porque no, ¿yo qué hago con esta palabra? Pero créame, hermano, que hay momentos en donde usted va a necesitar esa palabra. Va a necesitar esa palabra. Es tremendo esto. Hace muy poquitos días fuimos a Escobar. Sí, días. Y estábamos dando una vuelta y yo ocasionalmente pasé por una esquina donde hay un negocio, donde yo tuve una experiencia tremenda y yo se lo conté a usted el testimonio que tuve en ese lugar. Y le digo a mi esposa, mirá, todavía está. Porque estamos hablando de los años 90, gloria a Dios. ¿No? Exactamente estamos hablando del, no sé, mínimamente sería 96. Y todavía permanece igual está el negocio. Gloria a Dios. Entonces, le digo a mi esposa, paré y digo, mirá, este es el negocio. Digo, fíjate que este es el lugarcito donde yo le cuento a los hermanos que no tienen tiempo para moverme y tenían un enemigo atrás. Y en la iglesia se había hablado de eso. Entonces yo me acuerdo que cuando escuchaba al pastor, yo había ido con un hambre de recibir la palabra. Y digo, Señor, hablame, Señor, hablame. Y salta el camello, salta el pastor contando una experiencia de él, una historia de él con su pastor y un desafío de fe que tuvo, que fue lindo, fue un hermoso testimonio. Todo, pues yo digo, ¿y a mí qué me deja esto? Al otro día lo tuve que vivir. Al otro día lo tuve que vivir. Entonces, cuando viene la palabra del Señor que sale por la boca del camello, viene con regalos. Y esos regalos te capacitan y te preparan para lo que va a venir mañana. Pero muchas veces nosotros no sabemos por lo que va a venir mañana. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Mire, gloria a Dios. Mi pastor había sido un delincuente. Entonces, tenía un conflicto, porque salió de la cárcel y no tenía documento, libreta de enrolamiento aquellos años. Entonces tenía que sacar el documento nuevo. Y llega al registro civil, y en aquel momento el que entregaba, ¿no? Finalizando el trámite, el que entregaba el documento, era un policía. Pero no cualquier policía, era un policía que se le había jurado a él. Y los tiempos que vivimos hoy no son los tiempos de antes. Amén. O sea, antes la palabra, ¿no? Y los códigos de la calle eran, o sea, el que te la juraba, te la juraba. Amén. Y eso se cumplía. Entonces, cuando llega, lo ve el policía, se fue. Se va. Entonces va a su pastor y le dice, pastor, mira lo que me pasó, tengo que retirar el documento y firmar yo, no puede cualquiera. No, bueno, y anda. ¿Y cómo no voy a decir? Este me dijo que me iba a matar, me llega a ver otra vez. Y no sabe las cosas que le dice ese policía. Bueno, gloria a Dios. Entonces oraron. Y el pastor le dijo, ¿no te perdonó el Señor por todas las barbaridades que vos hiciste? Sí. Entonces créele, anda a buscar el documento. Y va a buscar el documento. Y llega ahí, le toca el turno a él. Y dice, sí, tome, sí, papel mío, sí. El documento, bueno, bárbaro, a ver, espere, vamos a buscarlo. Lo buscó, lo tenía en la mano, lo mira.
Porque miró la foto y miró él, ¿no? Mira la foto y lo mira, firme acá. No lo conoció. No lo conoció. Impresionante. No lo conoció. Imagínate ese día, gloria a Dios. Y ese día en la iglesia cuenta ese testimonio. Y a mí me pareció bárbaro, una bendición grande. Pero ¿qué tiene que ver conmigo esto? Gloria a Dios. Pero bueno, qué sé yo, está bien, el Señor sabrá, no sé, yo me fui. Al otro día tuve que vivirlo, hermano. Fíjense que yo del mundo, muchos enemigos, ¿no? Recolecté en el mundo. Y hasta que Cristo transformó mi vida. Pero entro en este negocio que es muy pequeño, es una ochava. Y fui a comprar un repuesto, ¿no? Una bobina de arranque, nunca más me voy a olvidar. ¿Por qué? Gloria a Dios. Yo le pido la bobina de arranque a este vendedor, y la bobina de arranque es pesada. Era la bobina de arranque de una Doge 200, bien pesadita. Entonces, en un momento, buen día, dice uno que entra, ¿no? Y yo reconozco la voz. Uy. Digo, ¿y ahora qué hago? Porque es tan chiquito el lugar que queda para que cuando vos te das vuelta te va a encontrar con el que está ahí. Entonces, bueno, yo sin darme cuenta, sin decir nada, ¿no? Le pagué al otro y agarré la bobina, me lo di una bolsita. Entonces metí la mano en la bolsita, la envolví bien, porque digo, bueno, gloria a Dios. Si el Espíritu Santo se olvida de mí, gloria al Señor. Bueno, era bien incrédulo todavía, discúlpeme. Entonces, claro, yo, ¿no? Y digo, y bueno, qué sé yo, vamos, y me di vuelta. Entonces la persona me mira. No me conoció. Yo me fui llorando hasta mi casa. Pero digo, Señor, esto es lo que predicó el pastor. Otro escenario, otra circunstancia, pero es lo que predicó el pastor. Es tu palabra. Es tu palabra la que yo ayer no entendí, pero hoy estoy entendiendo. Y de eso se trata. De eso se trata. El Señor nos da su palabra, pero la palabra para hoy ya no las dio ayer. Esta palabra es para mañana, es para pasado. Entonces, esto es bien interesante. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Dejar que el Espíritu Santo se vaya manifestando en nuestra vida y nuestro oído atento. Amén. Y no seamos de esas vírgenes insensatas. Gloria a Dios. ¿Cuándo están entendiendo esto? Ni seamos de aquellos que un día Dios nos libre, ¿no? Que nos digan, no te conozco, sino todo lo contrario, que lleguemos a su presencia y el Señor nos diga, siervo fiel, pasa al descanso de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Aleluya. Él está aquí, hermano. Gloria al Señor. Él está aquí. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Miren lo que dice estas escrituras preciosas que nos guían, que nos llevan hacia la victoria. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y nosotros podemos decir, gracias por ser mi amigo, pero hemos empezado a sospechar de que necesitamos obedecerle para transformarnos en amigos, conforme a lo que veíamos hace instantes. Pero mira lo que dice el versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Gloria a Dios, hermano. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces aquí nos está dejando ver la palabra que en esa amistad que el Señor desea tener con nosotros y desarrollar con nosotros, la obediencia es algo indispensable, es indispensable. Cerrá tus ojos y hablemos con el Señor. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí, mi hermana. Qué lindo que el Señor pueda decir de nosotros, están haciendo lo que yo os mando. Están haciendo, se están esforzando. Están recibiendo esos adornos con gozo, con alegría. Se están preparando. Hay aceite en sus lámparas. No desmayan. Están aguardando y están aguardando con esperanza. Vamos, mi hermano. Vamos, mi hermana, habla con el Señor.
Habla con el Señor en esta noche. No dejemos pasar esta oportunidad. No dejemos pasar esta oportunidad. Señor, pero te necesito. Tengo dificultades en esta tierra. Estoy atravesando dificultades económicas. Tengo problemas de salud. Tengo problemas familiares. Claro que sí. Claro que sí. Tal vez Rebeca tenía alguno de esos problemas. Tal vez tenía esos problemas como a lo mejor vos y yo podemos tener sobre esta tierra. Pero llega un momento en que se encuentra con ese hombre, figura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le empieza a hablar de Isaac, le empieza a hablar del hijo de su Señor. Y en el momento en que empieza a recibir esas referencias, ¿no? Cuando le empiezan a hablar de él, cuando le empiezan a hablar de sus virtudes, cuando le empiezan a hablar de su amor, de su misericordia, de su piedad. Entonces, hay cosas que en la vida de Rebeca empezaron a pasar a un segundo plano. De hecho, en un momento decide con todo su corazón irse con el criado de Abraham. Irse de la mano del Espíritu Santo, más allá de lo que le estaba pasando, de lo que estaba viviendo, para poder encontrarse con el amado. Y fue recibiendo esos regalos. Y fíjense que hay regalos, hermano mío, de liberación sobre nuestra vida. Porque dice que llegó adornada al encuentro con Isaac. Hay regalos de liberación. Y esos regalos de liberación dejan atrás noches de tormento, de dolor, de angustia. Hay regalos de prosperidad que dejan atrás la miseria, la pobreza, la escasez, la falta de progreso. Son regalos que vamos recibiendo cuando ponemos la mirada a través de la fe en aquel que un día vamos a ver cara a cara. Hay regalos de salud, mi hermana, mi hermano, regalos de sanidad divina. Dice la Biblia que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Vamos, mi hermano. Hay momentos aquí en la tierra en que decimos, esto no lo puedo hacer porque estoy enfermo. Esto no lo puedo desarrollar porque me duele aquí, me duele allá. Pero cuando el amado se nos empieza a revelar, cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, es tan grande lo que empezamos a ver por la fe, es tan grande lo que empezamos a sentir en nuestros corazones, que nos ponemos de pie, más allá de las dolencias, más allá de las dificultades, más allá de la biopsia, más allá de los análisis contrarios, más allá de esos síntomas que son tan reales, esos síntomas que muchas veces nos hacen desfallecer, pero hay algo más sublime, hay algo más grande. Es el amado, es el amado, es ese amado que está guardándonos allí en las nubes y nos tomará. Oh, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia. Y los regalos se van volcando, esos adornos van llegando y llega el adorno de la salud y te liberás de tu enfermedad. Te liberás de tu enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Hay problemas sentimentales, problemas del corazón. Hay frustraciones, hay traiciones, pero mirando al amado, ya no mirando la situación, ya no mirando solo lo que te pasó atrás, el tiempo atrás, sino empezando a ver al amado, empiezan a ser derramados los regalos y los adornos, esos adornos de sanidad divina, sanidad del alma, sanidad del corazón, sanidad de los pensamientos negativos, esos corazones que comienzan a ser restaurados y comienzan a creer nuevamente que es posible ser feliz. Que pudo haber una mala experiencia en el pasado, pudo haber una dificultad grande, pero hay restauración. El perdón sale a la luz, milagrosamente el perdón, empieza a fluir el poder del Señor y la restauración es una realidad. Esos regalos, Señor amado Padre bendito, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo en esta noche. Bendigo a tu pueblo, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Y te ruego, Señor amado, te ruego que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, les esté alcanzando a todos, Señor. Les esté alcanzando a todos. Fluye con poder, Señor. Fluye con poder, oh bendito Señor. Dios de amor, Dios de misericordia, tú estás aquí. Confiamos con todo nuestro corazón, tú estás aquí, Señor. Envía la lluvia.
Envía la lluvia de tu poder. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Inunda los corazones en esta hora, Padre Santo. Haz llegar esos regalos oportunamente a cada uno. En el nombre de Jesús, abrí tu corazón, mi hermano. Abrí tu corazón, mi hermana. Abre tu boca para alabarle.